el famoso verso de inicio, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pero yo me acordaba esta parte: pido a los santos del cielo que ayuden mis pensamientos, les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclare mi entendimiento. ¿Por qué me acordé de esto? A ver. Porque haciendo la columna del asado me di cuenta que era imposible. Gracias Zulma, gracias Nilda, están encendidas hoy. Me di cuenta que era imposible que habláramos del asado y no habláramos del gaucho. Claro. Porque sí, tiene que ver... Primero hay que definir el gaucho, ¿no? Bueno, vamos a hacer todo eso. Si nos ponemos a hablar del asado desde hoy, pensando en la parrillita, en la terraza de casa, o en el balcón, en el tercer piso, mientras el humo le sube al del cuarto, Sí, claro. o el asador que tenés en el patio, mismo el asadito de horno que se hace en la parte de abajo, claro, no vas a pensar en el gaucho. No. No, es mucho más doméstico, es más de ciudad. Pero bueno, esta historia del asado argentino, bueno, digamos, para entender el asado argentino, hay que empezar antes del asado argentino. Eso te iba a preguntar, como siempre. Claro, hay que empezar por los animales, porque en esta tierra nuestra no es que florecieron las vacas. Uh-huh. Acá no había vacas. Uh-huh. Acá había otros animales, por eso los... animales salvajes. Animales salvajes, claro. El ganado Obviamente. cimarrón. Bueno, pero anterior, Anterior al ganado cimarrón, porque el ganado cimarrón no estaba. El cimarrón en algún momento llegó. ¿Los dinosaurios? No. Bueno, pero Un poquito más, los más... pueblos originarios argentinos no comían dinosaurios, pero vivían de la caza y de la pesca. Exacto. Pero no cazaban ganado cimarrón. Exacto. Entonces, bueno, en este territorio nuestro que llamamos Argentina, antes del siglo XVI no había vacas, tampoco había caballos. Y digo, pues tampoco había caballos porque sería bastante complicado entonces que estuviera el gaucho como tal, ¿no? El caballo es parte de su denominación, ¿no? La imagen del gaucho de por sí es ecuestre. Sí. Entonces, los pueblos originarios se alimentaban de caza, pesca, de agricultura, pero la carne vacuna no formaba parte de este paisaje. ¿Y cuando cambia esto? Cambia con la llegada de los españoles. Entonces, 1536, según dice la reseña, durante la primera fundación de Buenos Aires, el tal Pedro de Mendoza, que lo hemos escuchado nombrar en muchas historias, introduce algunas cabezas de ganado acá en el territorio. Dice la bibliografía... Así que viene comenzando con Pedro de Mendoza. Con Pedro de Mendoza. La primera España. vez que entra ganado acá a Argentina, pero ojo, no es la vez definitiva. ¿Sí? Esto es lo primero que pasa. Dijimos 1553. Pedro Mendoza trae unas cabezas de ganado, parece que trajo algunas vacas y un torito, cual arca de Noé, para que ellos hagan lo suyo. Pero bueno, no hubo una buena adaptación. No sé a dónde habrá bajado esos animales. Claro. Y digo, no sé a dónde habrá bajado esos animales porque estamos claros que luego el ganado acá se va a reproducir casi como plaga al principio. Claro. Por una cuestión de condiciones en la pampa. Así es. Pero bueno, años más tarde, ya en 1556, llegan otras vacas que vienen desde Asunción. ¿Y dónde terminan? Un país vecino. Claro, terminan en La Pampa. Estas vacas, bueno, el resultado, digamos, bastante inesperado, incluso para la gente que la trajo, es que La Pampa ofrecía condiciones alucinantes por las pasturas, por la cantidad de territorio que tenían para andar y para reproducirse, agua abundante, sumamente importante, y el clima, digamos que de alguna forma un clima templado, no extremo para un lado ni para el otro, y otra cosa más importante aún, no tenían ningún depredador natural. Entonces, ¿qué pasa con las vacas? Se empiezan a reproducir sin control como hacen los seres humanos en la adolescencia. Durante los siglos XVII y XVIII el ganado se vuelve súper común y es ese ganado que se llama ganado cimarrón. Claro. Que de alguna forma sería como un ganado salvaje, que ya no conocemos. Así es. Hace varios años atrás, en un momento de mi vida y disculpen la autorreferencia, la necesito para contar la anécdota, yo daba clases de música en la estancia de Yucu, y me habían contado que había dentro de los campos de Yucu una reserva de ganado salvaje. Nunca lo vi. Me gustaría ver una vaca encarar con bronca. Yo tengo algún relato también semejante, pero bueno, ahora lo vamos a hacer en otro momento. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Este ganado no tenía dueño, ¿no? Se había reproducido en grandes cantidades y pensar que ese ganado iba a tener dueño era una cuestión bastante absurda, como si hoy pensáramos que hay una propiedad sobre las palomas que hay en la ciudad.
¿no es cierto? Entonces ahí se empieza a asomar un poco la historia que vamos a entrelazar con el gaucho, ¿no? Tampoco había claros títulos de propiedad en esa enorme extensión de la pampa, ¿no? Entonces la carne se vuelve sumamente abundante, sumamente abundante. Otra cosa que pasa cuando algo abunda, lo sabemos porque estamos en épocas en las que se habla muchísimo de mercado. Mirá, San Cuerno. Tremendo animal. ¿Qué? Claro. Tremendo animal. Ahí eso tiene que ver también un poco de cruzas de aquella época, porque también está el ganado cebú que entró en el norte. Pero que es un tipo de ganado más común en Brasil, ¿cierto? Sí, claro, más del norte. Pero fíjate vos acá, alguna raza ahí dando vuelta. Tremendo animal. En ese entonces... ya tenía dueño. Claro, ese estaba marcado. Claro, ese era del gaucho no era número salvaje, 2. Claro. Era del gaucho número 2. Bueno, decimos entonces que una cosa que también pasa, te comentaba que con estas cuestiones hoy lo entendemos más, cómo funciona el mercado, cuando un producto abunda, baja el precio, cuando un producto escasea, sube el precio. Esto pasaba con el ganado. A nadie se le ocurría ponerle un valor comercial, porque, vuelvo al ejemplo, por tonto que sea, que sería como ponerle un precio a las palomas. Algo que hay en abundancia y que es casi una plaga, ¿viste? Bueno, le pones un precio, claro. Es complicado de monetizar. Esa monetización de la carne va a venir mucho más adelante. Salvo que haya hambruna. Cuando haya hambruna, ¿todo se monetiza o no? Pero acá viene una cosa interesante. ¿Sabes quién anduvo en esos momentos por este territorio? Ni me imagino. Anduvo el monstruo Darwin. Ah, mira este muchacho. Que le gustaba ver cómo había evolucionado el ser humano y estudiaba. Sí, Darwin, del origen del hombre. Parece ser que Darwin, cuando anduvo por estos lares, dijo que era impresionante la cantidad de ganado que había, la cantidad de vacas que había, y que él calculaba, que todas las personas que habitaban en el territorio sin censo por aquel entonces lo habrá hecho a ojo él, podrían vivir exclusivamente de comer carne de vaca. Claro, fíjate. Es muy difícil que eso tenga un precio de mercado. Sí. Y acá que viene una cosa, estás como juntando, mirá, algo que hay mucha abundancia, el animal. Otra cosa que hay muchísima abundancia, la extensión del territorio. Súmale que esa tierra no tiene dueño. Sí. O por lo menos no está muy claro quién es el dueño. Eso es un ambiente muy próspero para que viva un tipo de ser humano que se adapte a ese ambiente, que se pueda, digamos, desarrollar en ese ambiente. Apropiarse, claro. Y en parte sería difícil pensar en un habitante con muchas normas, con mucho código social, con mucha reglamentación, porque estamos hablando de un territorio donde la tierra no está marcada, el ganado no tiene dueño. Poca ley reinante. Exacto. Gran ámbito para que nazca y para que entendamos también. Ahí hablamos de qué año, de qué época más o menos. Seguimos por el 1550, 1600. Ya 1600, y entonces aparece en escena lo que hoy conocemos solo por ver en desfile o a veces en la sociedad rural, incluso por tele, que es el gaucho. A ver. Pero el gaucho... Porque no había aparecido hasta ahora. Claro, el gaucho que para nosotros hoy tiene una denominación sumamente patriótica, y lo usamos como imagen incluso en celebraciones patrias, fue en algún momento de nuestra historia un paria a erradicar. Ah, sí. O sea, claro. Podemos pensar en Sarmiento y algunas ideas que tenía sobre cómo regar la tierra de la pampa, bueno, pero al margen de eso, el gaucho nace como un ser sumamente libre, una persona que vive de lo que la tierra le da, que es un poco la herencia también de los pueblos originarios, es el hijo directo de toda esa abundancia que estamos describiendo. El tipo vivía a caballo, se movía libremente por las grandes extensiones de tierra y tenía una relación muy cotidiana con el ganado. Pero no era el dueño del ganado, ni se le ocurría andar arreando ganado y juntándolo en un lugar y decir esta propiedad es mía. Simplemente no era propietario, pero tampoco era empleado de nadie. Al no responder, digamos, a un patrón fijo... Fíjate que, perdón, ¿no? Sí, qué detalle. Sí, y es un detalle interesante era propietario porque... y no era empleado de nadie. Exacto. Lo que hoy a mucha gente nos gusta. Sí, es como el sueño actual. Sí, ¿no? Y tiene sentido porque cuál es también la cosa que, digamos, como la imagen por la que muchas veces se puede emplear al gaucho para ilustrar la libertad. Porque era un ser totalmente libre dentro de sus posibilidades, como decía... claro. Como decía Facundo Cabral, libre a pesar de Bush, decía él en su época. Pero bueno, la vida del tipo transcurría entre arreos ocasionales porque necesitaba el ganado, domas como una actividad que no era lúdica como Jesús María, sino por la necesidad de adiestrar a los animales, y trabajos temporarios, la caza de animales, obviamente para subsistir. Y tenía una alimentación muy simple y muy repetitiva, y ahí volvemos al asado. A ver. ¿Qué comía?
el tipo normalmente comía carne, pero ojo, también a veces comía carne, pero en épocas festivas comía carne. Siempre carne. Ah, sí, es cierto, siempre carne. Totalmente carnívoro. Pero ese gaucho no conocía la parrilla. No. No conocía la parrilla, no conocía los cortes definidos, no decía, por ejemplo, vamos a buscar una vaquita y nos hacemos una costilla de tal cosa, o nos comemos unas achuras, sino que solamente tomaba las partes que le resultaban. Dos cosas, más fáciles, más prácticas para asar, y también más prácticas para comer. Entonces acá nos cuenta que comía la costilla mayormente, la carne, digamos, cercana al hueso, mucho la lengua, mucho el caracú. Y cómo lo cocinaba directamente al fuego, lo cual no es raro si nos ponemos a pensar en todas las evoluciones de alimentos a lo largo de la historia de las civilizaciones que hemos estado viendo. Siempre las cocciones más primitivas son directas sobre el fuego o en piedras calientes, como en el caso de los panes y tal. Ahí lo que estamos viendo es lo que hoy podríamos ver más parecido a la forma en la que el gaucho cocinaba, que es el costillar directamente puesto en una cruz. En esa época sería una estaca, ¿no? Clavado en la tierra, seguramente gaucha, se ve ahí, pero por una Dios, fiesta tradicional. De ir con el cuchillo directamente a pelar el huesito que está ahí. A pesar de ser carne, ahí uno va a entrarle como chancho a la batata. Por favor. Sí, como Macri el timbre. Y un disco ahí abajo, mirá, por las dudas. Sí. Tomá. Un disco de Joe Cooker. Joe Cooker. El asado, en ese contexto, digamos, no era una tradición, era simplemente una necesidad. Entonces, ¿qué? El fuego, ¿qué es? El elemento central. Y ya tenés el gaucho, tenés una necesidad de comer, mucho ganado, carne, el dominio del fuego que ya venía de hace miles de años, y una cosa que hoy da algunas discusiones. A ver, ¿cuál sería? Es como, viste que hay gente que dice que hay una diferencia entre la persona que se lava las manos antes de ir al baño y el que se lava las manos después de ir al baño. Sí, o el que hace las dos. O el que hace las dos. Son pocos. Pero así te divide la biblioteca el mundo. Sí, el claro. que hace esto y el que hace lo otro. Bueno, hay una de esas en el tema del asado que es carbón o leña. Hay gente que le pone carbón y se te enoja. Sí. Y empieza toda la que no, que intoxicativa. puedes intoxicar, claro. que el carbón tiene fentanilo, no sé si es fentanilo, no me acuerdo cuál es, pero algo tiene. Pero ¿qué pasa? El gaucho, ponele sal, en esa época carbón, no sí. había carbón, entonces se manejaba 100% a leña. Entonces yo ahí entiendo que los más tradicionalistas lo quieren hacer a leña. Ahí tenemos leña. Sí es cierto que dicen que la leña, no dicen, es cierto, la leña también, además de aportar el calor para la cocción, la imagen, loco, mira lo que es eso. aporta olor, ¿no es cierto? Claro. Tengo aldehídos. ¿Cómo? Son aldehídos. Sí, el gaucho no era muy leído, que entiendo yo. Tengo un amigo, César, al que le mando un saludo, que hace la mejor carne al tacho del mundo, y esa carne como es ahumada. No va a venir. Lo podremos traer, podemos traer, sería bueno. Pero por ejemplo, pero acá está el asador también. Sí. Puede hacer el asador. Acá tenemos gran asador de pati y choripanes. Seguimos adelante, entonces, ya tenés el gaucho, ya tenés el asado. Vamos a avanzar y vamos a decir que durante muchas décadas esta forma de vida fue posible. ¿Por qué? Porque la tierra no tenía dueño, porque los animales no tenían dueño, pero a finales del siglo XVIII, mientras pasa la ambulancia o los bomberos, y sobre todo durante el siglo... ¿Bombero? Bien, ojalá que no sea nada. Durante el siglo XIX, la carne comienza a tener valor económico. ¿Por qué? Porque empieza a haber sistemas de conservación, como el salado, y luego la aparición de los primeros frigoríficos, y ahí ya cambia la cosa, porque si vos a un producto lo podés mantener, también lo podés movilizar, ¿no? Luego va a aparecer la exportación de carne que nos va a identificar en el mundo. Con el paso del tiempo sigue siendo carne. Exacto. Al mismo tiempo, con el paso del tiempo, el Estado comienza a ordenar el territorio, arrancamos a alambrar, ¿sí? Entonces ya el gaucho empieza a tener algunas complicaciones. ¿Pero hay gauchos actualmente que estén haciendo asado o después se disfrazan en algún momento? Bueno, no, habrá gente que y habrá otros que se visten para ocasiones. Para ocasiones. Ya sea fiestas patrias, celulares, por ejemplo. Porque si el gaucho en esa época hubiera tenido celular, lo hubiera usado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Claro. Entonces, bueno, vamos a ya pasar esa parte. Ya te hice un pantallazo de dónde viene nuestro asado y por qué lo sentimos tan tradicional, tan típico, ¿no? Sí. Porque al final es parte de la historia de este territorio, y porque al final, y por eso hacía el paralelismo también con el gaucho para contarlo, porque nosotros todos somos hijos de una mixtura
que ya todos sabemos, españoles, italianos, mezclado con criollos en algunos casos gaucho anteriores. argentino, dicen después. ¿Viste? Dice que gauchito, Qué una gauchito. persona que se pone pila. Sí. Pero el asado sobrevivió. Sí. ¿A qué sobrevivió? A absolutamente todos los avatares de esta tierra, la historia, la política, la economía, y en la actualidad sigue siendo parte de nuestra cultura. Pero ya no solo como un alimento de subsistencia, un alimento para sobrevivir. En la actualidad para nosotros el asado es una cuestión que tiene más que ver con una celebración. Es la manera que tenemos ganas de decirle al foráneo, vení, sentate a mi mesa que te cuento cómo soy. Así es. Es la forma que tenemos de agasajar a un amigo. Un gustito que nos damos cuando las cosas se complican, y nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se compliquen. Siempre. Y es entonces por todas estas cosas que el asado para nosotros hoy tiene nombre, y se llama bife de chorizo, y se llama costeleta ancha, tomahawk, Pero además que está ahora está el acompañado, corte. fíjate en la imagen ahí, ¿no? ¿A qué te lleva el asado? A reunión. A reunión. A reunión, a un vinito. Te lleva un vinito, te lleva reunión, te lleva a las achuras, Sí, te lleva. Sí, total, te lleva a la Te perdición. lleva a la perdición. Te lleva al Te divorcio. lleva a la antipirámide. A la antipirámide. Bueno, está bien. Nosotros ya no somos el Mira, gaucho. morcillita, El gaucho era eso. keto. Mirá. Keto extremo. Keto Claro, extremo. keto extremo. Nosotros ya no somos así. Nosotros ahora tenemos una dieta mucho más equilibrada. Por suerte. Vos decís, ¿no? Sí, por suerte a la carne le hemos agregado todos los ultraprocesados. Por suerte. Y así estamos de los intestinos. Tenemos que ir a la señora que nos ayude con el yeyuno. Pero a doña Lucrecia era la de mi barrio. Pero bueno. La Garol era la de mi. ¿Cómo se dice? Sí. Mi mesita de luz. Te quiero contar un poco cómo es el asado hoy, ahí brevísimamente. ¿Lo que es molleja eso? Una mollejita. Imagen. Estamos viendo imágenes. Molleja acá, cortada con alfajor de maicena. Mirá qué es eso. Con el filo del coco. Un saludo al Coco Chili de parte de la radio. O Basile. Sí, en las últimas décadas surge, para hacerte la columna, una nueva escena en lo que es el ¿no? asado. ¿Me cambias el paradigma ahora? No te cambio el paradigma. Avanzo. Ajá. Avanzo. Ajá. Como Villa María. Si querés. En la última década, digo, surge una nueva escena que son las parrillas comerciales, Sí. las parrillas modernas. Y ahí entramos en un Y tema. pasa a sofisticarse muchísimo el Claro. tema de la cocción de la carne, pero porque ya no es para sobrevivir. Y porque además, industrializándose no solo la carne, la conservación, el tipo de parrilla, el comercio en general, la producción, vos podés tener un desarrollo comercial mucho más complejo. Te quería nombrar en esto para darle un marco. Por ejemplo, existe en Buenos Aires una parrilla muy conocida que se llama Don Julio, donde, no sé, viene un tipo muy conocido de afuera a comer, hace un recital, a jugar un partido de fútbol, ¿y a dónde lo llevan? Lo llevan a la parrilla de Don Julio para que experimente la carne, la cocción de la carne, el asado. Te da una pauta enorme, más allá del resultado comercial de este negocio, de cómo nosotros seguimos explicándole a la persona que viene de afuera quiénes somos a partir del asado. Y por eso también se han ido adaptando los elementos que usamos para poder asar, porque ya no tenemos esas extensiones enormes, pampeanas que tenía el gaucho. Ahora tenemos 2 metros con mucha suerte en la terraza o en el balcón, como te decía, Sí, pero tenés. no pasa nada. ¿Qué metemos? ¿Un chulengo? ¿Un medio tanque cortado? Alguno en la casa tiene el asador y al lado le clava un horno Sí, o los chileno. hornitos chiquitos esos que van arriba de la hornalla. Hornito chiquito, el hornito eléctrico. El hornito No eléctrico. importa. La freidora. Bueno, no sé si se puede hacer asado en Ay, hecho. Toda Pero no la tiene el olor a asado. industria. No tiene olor a asado. No, bueno. Olvídate. No terminas con olor a humo. No, para nada. Toda la industria que terminó teniendo la carne asada no es solo parte del uso doméstico y comercial que en la Argentina tiene comer carne, sino que es parte de nuestra historia y es parte de nuestra cultura. Entonces, por ahí, como cierre, si te parece bien, Como quieras. la próxima vez que te hagas un asadito Uy, me quedé en invitado. con achura, un costillar entero, una faldita de obra, una agujita con los amigos, podés mirar al horizonte, imaginarte que en vez del supermercado enfrente de tu casa está la infinita pampa y a la luz de luna comerte un churrasco y acordarte del gaucho.